Hi everyone. El día de hoy vamos a ver the numbers, los números, así que vamos por ello. Lo primero que vamos a ver van a ser the digits, los dígitos. Entonces, son los números del 0 al 9 y se pronuncian de la siguiente manera. 0, no, recuerden que la Z tiene un pequeño zumbidito. 0, 1, 2, 3. Aquí hay que tener cuidado con el 3. 3, esta H hace que sea una T suave. Y para hacer un sonido un poco más suave de la T hay que sacar mucho aire. Entonces sería 3. Y hay que tener cuidado con no hacerlo muy fuerte el sonido de la T, porque si no estaríamos diciendo árbol. Si decimos tree, eso es árbol. Entonces eso es 3, 3, ¿no? Entonces TH, 3, es un sonido débil. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esos son los primeros 9 números, que son los dígitos. Vamos a ver ahora los números del 10 al 19, que serían 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí sean conscientes de que la N final sí se está pronunciando en todos los números desde el 3 al 19. Y de aquí surge una palabra que es muy común en el inglés, que es la palabra teenager. Teenager. ¿Qué significa teenager? Bueno, el significado, el concepto de un teenager es una persona cuya edad está entre los 13 y los 19. Por eso teen. Teen es porque termina en teen esos números, ¿no? Entonces un teenager es una persona cuya edad está entre los 13 y los 19 años. En español, la palabra más cercana a este concepto es adolescente, aunque en el inglés también existe la palabra adolescent, ¿no? Que sería la traducción literal de adolescente, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos teenager, están hablando de un adolescente, de alguien entre 13 y 19 años. Los siguientes números que vamos a ver van a ser las decenas, es decir, 10, 20 o 20. Es muy común que esta T no la pronunciemos, entonces 20. ¿No? Es de la N saltamos a la Y. 20. También se puede pronunciar 20, pero cuando la T es muy pronunciada, es muy dura, es como una advertencia de que la persona que está hablando no es una persona cuya lengua materna es el inglés, ¿no? Que es alguien que está aprendiendo inglés, pero que no es un practicante asiduo del inglés. 30, igual la T no suena, 30, también podría ser 30, no hay ningún problema, pero es mucho más común escuchar 30. 40 o 40, lo mismo la T no suena. Aquí en el 50, la T sí suena, 50. Podría ser como una R, 50, pero lo común es 50. También en el 60, 60, la T sí es fuerte. 70 o 70. También la T puede no sonar. 80, si se dan cuenta aquí suena como una R. 80, o un sonido más fuerte, 80. Y 90 o 90, como una D. 90. Aquí no suena como una R, 90, porque si ustedes dicen 90, la palabra 90, el sonido es camisón. Entonces aquí es 90, como una D, ¿no? Esta T suena un poco más débil, que es como una D. Entonces hay que tener cuidado, porque si se dan cuenta, el sonido puede confundirse el, por ejemplo, 50 y 15. 50, 15, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en que incluso este sonido de la I es como corto, 50. Y cuando hablo de 15 es 15. Es un sonido de la I un poco más largo
y hay que pronunciar bien la N. Y de aquí los números se forman al igual que en el español. Por ejemplo, si yo quiero decir 23, digo 23, 23, 23. ¿No? Entonces pronuncio 23 o 23. Lo mismo, si yo quiero decir 88, es 88, 88. Entonces los números se van a formar de la misma forma que en el español. Y hay números más grandes que hay que saber, ¿no? Los cienes son 100, entonces 100 es 100, significa centenas. Y por ejemplo, si yo quiero decir 300 es 300, ¿no? Al igual que en el español. Lo mismo con miles, es 1000, 1000. Entonces ese es 1000. A diferencia del español, dense cuenta que aquí el 1 sí se pronuncia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir 100 y no estoy pronunciando el 1 a diferencia del 200, donde el 2 sí suena, ¿no? O 2000 digo el 2, pero en 1000 no digo 1000, ¿no? En español decimos 1000 nada más, pero en el inglés sí es importante este one, ¿no? Decir cuántos miles estoy hablando, ¿no? Esto tiene sentido en miles, cientos, ¿no? 1 million, 1 millón, y hay que tener cierto cuidado. Million podría sonar como 1000 para nosotros que somos hispanoparlantes, pero million es millón. Hay que tener en cuenta esto. Y aquí vamos a ver alguna diferencia entre los números grandes entre el inglés y el español. Por ejemplo, este número en el español yo lo leería como 1000 millones. Este número, un 1 seguido de 9 ceros. Pero en el inglés, cada 3 ceros, ellos no leen miles de millones, sino ellos ya empiezan a decir billion a partir de los 1000 millones. Cada 3 ceros ya van cambiando. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos leyendo notas de periódico, cuando son en inglés y dicen 1 billion, para nosotros es 1000 millones. No hay que pensar en billion. Hay que tener cuidado con esa traducción. Lo mismo para nosotros, este número que es un 1 seguido de 12 ceros, en el español se lee un billón. Pero en el inglés es 1 trillion, ¿no? Por ejemplo, Jeff Bezos es el primer trillionario del mundo, ¿no? En el español significaría que Jeff Bezos es el primer billonario, hablando en dólares, del mundo. Entonces hay que tener cuidado en esas traducciones. Y por último, lo que quiero que veamos es cómo se leen los años y las direcciones, ¿no? Los números en años y direcciones. Por ejemplo, si yo quisiera leer el número 1876, si yo solo leo el número 1876 sería 1876. Se dan cuenta, es un número muy largo, entonces pronunciarlo sería muy engorroso. Por lo tanto, hay ciertas formas para leer los años y las direcciones, los números grandes, de forma fácil. Esto es una forma coloquial de leer los números. Por ejemplo, el año pasado que fueron las elecciones, era muy común escuchar que eran las elecciones del año 2020. En el inglés es muy común separar así los años, los primeros 2 dígitos y después los siguientes 2. Entonces, el año 2020 se lee 2020, ¿no? The 2020 elections, ¿no? Las elecciones del 2020, que fueron las del año pasado. Este año, que es el 2021, se leería como The 2021, 2021, ¿no? El año 2021. El año 927 o el número 927 de una calle, lo voy a leer como 927, ¿sí? Para eso hace más fácil la pronunciación. Por ejemplo, el año 1800 lo puedo leer 1800 o de la forma 1800, ¿no? Estos ceros se leen como si fueran O's. 1800.
Y un ejemplo que podría ser interesante es, por ejemplo, cómo leer el año 2001, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir 21, porque eso sería como el año 21. Entonces, la forma de leer este número es 2001 o directamente 2001, ¿sí? En este caso, la lectura no es tan complicada, entonces puede hacer directamente el cómo se leería el número 2001 o 2001. Esta forma de leer los números es una forma coloquial para los años y para las direcciones, cuando hay números grandes. Eh, Esto es un poco del uso del inglés. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.